Muy buenos días, mi nombre es Atsina Herrera Luna, me encuentro cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es el 23011-433, el nombre de mi asesora es Rosa María Olivero Sánchez y me encuentro cursando el reto número 6, litigio estratégico, del módulo Juicios Amparo 2. Introducción. El tema en que se centrará este video es el litigio estratégico y la relación que sostiene con el derecho a la no discriminación. De acuerdo con la información de Rodríguez 2020, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estipula la obligación de las autoridades mexicanas de promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos en México. Los ciudadanos, por otro lado, tenemos la obligación de vigilar a nuestros gobernantes, y cuando estos no hacen las acciones adecuadas para estos fines, es importante demandarlos, siendo que una de las vías que tenemos es el litigio estratégico. El litigio estratégico se enfoca en encontrar áreas de oportunidad y defenderlas ante los tribunales, ya sea de forma colectiva o individual, lo anterior con el objetivo de combatir las acciones u omisiones arbitrarias del gobierno en violación de los derechos humanos. Desarrollo. De acuerdo con la información de Gutiérrez 2011, el litigio estratégico se entiende como el conjunto de acciones en la actividad judicial que tienen el propósito de garantizar la justiciabilidad de los derechos humanos ante las instancias nacionales o internacionales. Según Correa 2008, tenemos que es un proceso de intervención social complejo y dinámico, ya que intervienen distintas disciplinas. En ese sentido, tenemos que la relación que existe entre el litigio estratégico y el derecho a la no discriminación yace en que el litigio estratégico es un medio por el que se busca litigar los casos paradigmáticos relacionados con este derecho humano, y así defender la tutela de los derechos y la dignidad humana en los casos en que no se puntualiza un procedimiento fijo. Para Sofía 2018, la existencia de personas sistemáticamente excluidas y discriminadas apremia los ordenamientos jurídicos y exige respuesta por parte de los estados y los sistemas supranacionales de protección de los derechos humanos. Para diseñar las respuestas adecuadas es necesario acudir al litigio estratégico como respuesta ante la ineficacia de las herramientas tradicionales. El litigio estratégico se utiliza para transformar los casos individuales en cambios sistemáticos, modificar las leyes que resultan discriminatorias y establecer nueva jurisprudencia por la que los órganos jurisdiccionales determinen sus fallos atendiendo a la protección de este derecho. Además, corrige los patrones de exclusión estructural y social, garantiza la igualdad entre las personas y el acceso a la justicia para los grupos vulnerables. A este respecto, nos es de utilidad examinar el caso de Jalapa, Veracruz, en donde la Clínica de Litigio Estratégico, Transformaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana señaló que existen casos en escuelas en donde las niñas, niños y adolescentes son discriminados por ejercer su orientación sexual o identidad de género. De acuerdo con Coutolenc 2026, para este litigio estratégico se está desarrollando una investigación sobre la reparación integral de los daños causados por las violaciones a los derechos humanos en contra de las personas de la comunidad LGBTIQ+, mapeando la obligación específica de reparar los daños causadores por la violación a los derechos humanos. Para esto se ocupa el método de desempaque de los derechos humanos para saber en qué medida son vulnerados. En el caso planteado, se señaló que el reconocimiento de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, parte de la labor jurisdiccional, siendo que estos derechos no han sido reconocidos por el Poder Legislativo, sino a través de los litigios estratégicos. Además, han ayudado a reconocer los derechos a la protección de la familia, el acceso a la seguridad social, a la vivienda y a la adopción sin discriminación, y a la identidad autopercibida. Respecto a la sentencia analizada, tenemos que el artículo 334 del Código Familiar de Michoacán controvierte los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se compone de elementos literarios discriminatorios que menoscaban los derechos humanos de las personas con distinta orientación sexual a la heterosexual, ya que contiene una distinción basada en las preferencias sexuales, contraviniendo a la Constitución, pues expresamente restringe la regulación de la filiación de los hijos de matrimonio a una condición de matrimonio heterosexual, lo que violenta sus derechos como pareja del mismo sexo, al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y la plena determinación para ejercer el derecho a la procreación a través de los métodos de reproducción asistida. De lo anterior, además se deriva la vulneración de los derechos de los niños nacidos a llevar un nombre y apellidos. Por lo anterior, el juzgado de distrito reconoció la auténtica filiación paternal igual a la que se adquiere por consanguinidad, con todas las consecuencias de derecho de una relación paterno-filial, por lo que se le concedió el amparo y la protección de la justicia federal que solicitaron, reconociendo las vulneraciones de los derechos humanos expresados por los quejosos,
y concediendo el amparo, restituyendo a los peticionarios en cuanto se declaran representantes legítimos de los menores, en el goce de sus derechos, siendo que las autoridades responsables deberán desaplicar el artículo 334 de forma que no se les aplique dicha norma en el presente y futuro, lo que deberá acontecer si deciden tener más hijos. La concesión de amparo se extendió además a la omisión de registrar el nacimiento de los menores y expedir sus actas de nacimiento y las constancias de la clave única de registro poblacional, declarándolo inconstitucional, por lo que deberá de llevarse a cabo su registro con los apellidos de los cónyuges. Asimismo, deberán de expedir las actas de nacimiento y expedir las constancias relativas al CURP. En ese sentido, la resolución del juez noveno de distrito en el estado de Michoacán logró un avance en la protección al derecho a la no discriminación a través del litigio estratégico. Esto debido a que se dio el uso de las herramientas previstas para el litigio estratégico. Se dictó una reparación integral del daño y se invalidaron las leyes que resultaron inconstitucionales y violatorias de los derechos humanos. La sentencia se emitió considerando a los derechos humanos y la jurisprudencia proveniente de los tribunales internacionales especializados en esta materia. Eso tuvo como resultado la invalidez del artículo 334 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo en beneficio de los quejosos, cumpliendo con la función jurisdiccional y permitiendo sentar las condiciones y precedentes necesarios para el cambio social. Conclusión. Como conclusión, el litigio estratégico es una herramienta que nos sirve para encontrar áreas de oportunidad por los que combatir los actos de autoridad que tienen el propósito de discriminar a las personas. Esto es, a través de los sistemas judiciales y mecanismos nacionales como internacionales en México. El litigio estratégico plantea que las sentencias de los órganos jurisdiccionales no solo tienen el objetivo de reparar el daño a las personas cuando se vulneran sus derechos humanos, sino que también pueden, bajo un correcto análisis, invalidar las leyes que son discriminatorias al contravenir las garantías constitucionales y los tratados internacionales. Un ejemplo de esto mismo es el caso de Jalapa, Veracruz, en donde la Clínica de Litigio Estratégico, Transformaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, en el que se desarrolla la investigación sobre la reparación integral de los daños causados por la vulneración de los derechos humanos a la comunidad LGBTTIQ+, ocupando el método de desempaque de los derechos humanos para saber en qué medida fueron vulnerados. Por último, tenemos que el juez noveno de distrito en el estado de Michoacán logró un avance en la protección al derecho a la no discriminación a través del litigio estratégico al dar uso de las herramientas que se prevén para el mismo, reparando el daño a los quejosos e invalidando el artículo 334 del Código Familiar para el estado de Michoacán de Ocampo, por resultar inconstitucional y violatorio de los derechos humanos.